Lucas capítulo 13 dice así la palabra de Dios, un llamado al arrepentimiento. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y Jesús les preguntó, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Bueno, usted acaba de escuchar que en aquel entonces Herodes mandó asesinar a varias personas que estaban en el templo. Fue un acto, pues este hombre estaba loco, porque recordemos que este hombre mandó a matar hasta su propia esposa. Herodes mandó a matar, es lo que la Biblia habla, Herodes el Grande, cuando la Biblia dice que llegaron los sabios a buscar a Jesús, y dice que toda la gente se espantó. Dice la palabra de Dios que ellos preguntaron, ¿en dónde está el rey de los judíos? Y la gente se espantó, porque sabían lo loco que estaba este hombre, Herodes. Y después su hijo Herodes también hizo lo mismo. Fueron hombres locos, hombres que estaban enfermos. Y dice la Biblia que uno de ellos, este Herodes mandó, Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Entonces todos esos hombres eran hombres crueles, hombres sanguinarios. Y aquí habla de Pilato, que dice que mandó asesinar a varias personas de Galilea. Y Jesús les hace una pregunta. Dice, ¿ustedes piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás? Mire, ¿por qué quiero hablar esto? Cuando pasa una tragedia, cuando alguien muere, cuando alguien sufre un accidente, lo primero que la persona piensa que él era más malo que los demás. Pero más adelante usted ve que Jesús les hace una pregunta y les habla de una tragedia que había pasado. 18 personas habían fallecido, se les cayó una torre. Probablemente estaban construyendo esa torre y dice la palabra de Dios que se les cayó esa torre encima y murieron. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que ellos eran peores? ¿Ustedes creen que ellos eran más malvados que los demás? Bueno, déjenme decirles una verdad, que toda persona que está viva puede morir. Usted y yo podemos morir a cualquier momento. A veces, como les decía la semana pasada, cuando vemos una persona adulta, grande, ya que vivió su vida y muere, pues nosotros hasta decimos, pues ya había vivido la vida, ¿o no es así? Ya había hecho su familia, ya había hecho muchas cosas y ya era hora o ya le tocaba, normalmente por decir así, ¿no? Sí nos duele, sí sentimos un dolor, un pesar cuando alguien pierde la vida, pero decimos, bueno, vivió su vida. Pero cuando alguien joven muere, sí nos impacta, sí nos estremece, porque lo primero que nosotros pensamos es toda la vida que tenía por delante, ¿o no es así? Pensamos todo lo que le faltó por vivir, por su familia, conocer sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ¿verdad? Casarse, hacer tantas cosas en la vida. Y entonces aquí hay una verdad en las Escrituras, que todos estamos expuestos a morir. Esta semana, el día viernes, me habla una persona para pedir que orara por ella porque le iban a intervenir.
estaba llorando y me dice que la iban a intervenir, iba a entrar a una cirugía, que orara por ella y lo primero que yo le dije, le digo, ponte a cuentas con Dios. Porque cualquier cirugía, por más simple, corre un riesgo. Usted sabe que desde el momento que se le aplica la anestesia, pues ya hay un problema. Porque a veces con la anestesia hay personas que ya se quedan, ya no despiertan de la anestesia, ¿o no es así? Entonces, a ella le iban a quitar, lo quitaron la matriz más bien el día de ayer, y a la noche mi mamá habló con su mamá y le dijo que sí se puso delicado, que se complicó la cirugía, que perdió mucha sangre. O sea, la gracia de Dios, pero hubiera podido haber quedado ahí. Y yo lo primero que le dije es, arregla tu vida con Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, porque aquí Jesús les dijo, mira, dice, todos necesitan arrepentirse, no nada más los que están enfermos, no nada más los que ya están pasando un problema, porque esta semana, creo que el día lunes o el día martes, hubo un accidente en Querétaro, al parecer el chofer se quedó dormido y chocó y murieron 7 personas. Imagínense, se levantan, se arreglan, dicen vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras actividades, vamos a comprar, vamos a visitar a un familiar. ¿Y qué decimos nosotros cuando nos vamos de nuestra casa? Al rato nos vemos. ¿O no es así? Siempre, al rato vengo. ¿O no es lo que comúnmente decimos? O cuando se va a un lugar de paseo, tal día estoy de regreso. Pero nada nos garantiza. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre arreglar nuestra vida con Dios. No esperar. Muchas personas esperan. Yo me acuerdo cuando yo en la escuela les hablaba a mis amigos, varios decían, no, cuando yo ya esté grande, cuando yo ya esté muy enfermo, cuando yo vaya en la ambulancia, cuando ya esté en el hospital y ya me digan que me voy a morir, entonces sí me voy a arrepentir, entonces sí voy a arreglar mi vida con Dios. Pero ahora, con todo lo que nosotros vemos, ¿cree que eso sea posible? ¿Cree que nos dé tiempo? Hoy en día usted ve que se ven los videos a veces pasa como asesinan personas, no son ni 3 segundos. Yo me he puesto a contar, cuando llega la persona, saca el arma, 2 o 3 segundos son suficientes para que la persona pierda la vida. Haga una oración en 3 segundos. Haga una oración en 3 segundos. ¿Qué puede decir en 3 segundos? ¿Cuántas palabras puede pronunciar en 3 segundos usted? Cuando le da a una persona un infarto, igual pasa. Solo le empieza a dar un dolor en el pecho y la persona se desvanece, queda inconsciente, ¿o no? ¿Cuántas oraciones pudo hacer en ese momento? ¿Será que en ese momento le dio tiempo de arrepentirse? ¿Será que ese tiempo tuvo para arreglar su vida con Dios? No hay tiempo, no es suficiente. Por eso aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, Jesús, aquí no lo dice un apóstol, lo está diciendo el propio Señor Jesús. Dijo, mira, Pilato asesinó a varias personas que estaban en el templo y les pregunta, ¿piensan que esos eran peores? O sea, normalmente uno piensa, a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a tener un accidente, yo nunca me va a dar un infarto. A mí nunca me van a disparar, nunca van a accionar un arma de fuego contra mi vida. Nosotros pensamos de esa forma, nosotros creemos de esa forma que solo la gente que anda en malos pasos, solo la gente que está en problemas, es a la gente que algo malo le va a pasar. No, en mi familia nunca a nadie le va a pasar nada malo. Y nosotros creemos que estamos protegidos, pero no. Aquí Jesús está diciendo, mira, estas personas estaban ofreciendo sacrificios en el templo y ahí Pilato los mandó a matar. Los otros estaban trabajando, 18 personas estaban en una torre y esas 18 personas ya se les cayó, dice, les cayó encima. ¿Ustedes creen que eran peores? ¿Ustedes creen que eran más pecadores que usted? Mire, yo le voy a decir una cosa, lo que un día un pastor me enseñaba. Enseñaba en la predicación.
Decía, gente más joven que nosotros murió ayer. Gente de más dinero que nosotros murió ayer. Gente más preparada que nosotros murió ayer. Gente que servía más, digamos, que le servía más a la sociedad, murió ayer. Y nosotros también estamos expuestos a morir. Por eso aquí está diciendo, no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Cuando empezó la reforma protestante, uno de lo que Martín Lutero habló fue de que tenemos que tener penitencia constante. ¿Qué significa penitencia constante? Que siempre tenemos que arrepentirnos, siempre tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. No podemos irnos a descansar, no podemos irnos a dormir sin antes haber arreglado nuestra vida con Dios. Todos los días ofendemos a Dios. Claro, mucha gente dice, yo no peco todos los días. Claro, no todos los días cometemos pecados, ¿verdad? Pero todos los días nosotros ofendemos a Dios de una o de otra manera. Y esto nos recuerda que todos los días nosotros tenemos que buscar el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Veo yo cada vez más muertes, cada vez más tragedias, cada vez más asesinatos, accidentes por todos lados. O sea, pasa en todo momento. Ustedes que estuvieron en el hospital, ustedes ya vieron cómo llega gente, todo momento, todo. O sea, a nosotros a veces ni en cuenta, ¿verdad? No le damos importancia, pero basta con que usted esté en urgencias para que usted se dé cuenta cómo la gente está llegando, toda la gente está muriendo. Todos los días hay gente que está perdiendo la vida. Todos los días hay gente, como le decía, mejor que nosotros, más jóvenes que nosotros y están perdiendo la vida. Entonces, por esa razón nosotros necesitamos siempre pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Eso es lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita arrepentirse. Primero, el ser humano necesita reconocer, usted necesita reconocer que usted es pecador, que no merece nada. Me decía una persona, estaba platicando, me hacía unas preguntas, decía, es que tú no te merecías eso. Le dije, mire, todo lo malo que me pasa en la vida sí me lo merezco. Todo lo malo que me pasa en la vida me lo merezco. Todo lo bueno que me pasa no me lo merezco. Lo voy a repetir de nuevo. Las cosas buenas que le pasan a usted y a mí no las merecemos. Es un regalo que Dios nos da. Las cosas malas que nos pasan sí las merecemos porque nosotros somos pecadores. Nunca nos va a alcanzar a nosotros para poder ganar una bendición de Dios. No nos alcanza. Todas las cosas buenas que hagamos, todas las buenas obras, dice la palabra de Dios que no son como trapos de inmundicia. Le voy a decir qué significa esa expresión. En la Biblia, usted va a escuchar la palabra trapos de inmundicia. Bueno, usted se preguntará, ¿qué quiere decir eso? En ese entonces no existían toallas femeninas, toallas sanitarias. Hasta hace algunos años atrás, usted sabe, las mujeres, nuestras abuelitas, bisabuelitas, ellas usaban pedazos de tela. Cuando les llegaba su periodo menstrual, ellas usaban pedazos de tela. ¿Y qué hacían? Obviamente lo tiraban a la basura, lo quemaban. Dice la Biblia que todas las cosas buenas que yo hago delante de Dios es como si yo le presentara a Dios paños de menstruación. O sea, nadie aceptaría eso como regalo. ¿Quién lo aceptaría? Entonces está diciendo Dios, eso es lo que nosotros, delante de Él, es lo que significan nuestras buenas obras. Yo nunca podría ganarme ninguna bendición de Dios. Por eso, como orábamos al principio, lo único que siempre podemos decir es como decía aquel ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, no crea que solo muere gente mala. No crea que solo muere gente pecadora. No crea que solo muere gente
gente que está en pecado, porque muchas veces hay personas que dicen, le pasó esa tragedia porque estaba en pecado, porque estaba mal delante de Dios. No, aquí Jesús nos está dando a entender y le dice, ¿ustedes creen que ellos eran peores que nosotros? No. Cualquier persona, cualquier ser humano que esté vivo puede morir. Un accidente, un descuido, una caída. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas que se resbalan, se caen, se pegan? Así le pasó una vecina. Cuenta su familia que se mete a bañar, se resbala y se pega ahí, donde está esa barrita, ¿no? Donde va lo del cancel. Ahí se pega y murió en ese momento. Y así pasan tantas cosas. Por eso necesitamos arrepentirnos. Ahora, vamos a leer en el versículo 6, que ese era un tema que iba a hablar la semana pasada, pero lo pospusimos para el día de hoy. Lucas capítulo 13, versículo 6 dice así: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Vea, ayer que estaba repasando, me gusta leer varias veces el mismo tema, y no me había puesto o no había puesto atención en esta palabra que dice, siempre quedaba decepcionado. A todos nosotros nos ha decepcionado algún ser humano, ¿o no es así? A todos nos ha decepcionado. Ayer escuchaba una predicación de un pastor llamado Juan Manuel Vázquez, incluso lo compartí con ustedes en el grupo, que decía que a él muchas personas le dicen, pastor, yo lo quiero, pastor, yo lo amo, pastor, yo estoy muy contento con usted. Y él le decía, bueno, mientras yo no te haga algo, mientras yo no te enojes conmigo, porque hay personas que son así, hay personas que ellas dicen que te quieren, que te aman, pero cuando hay un problema, cuando algo pasa, ellos cambian automáticamente y ¿sabes qué? Ya no te quiero. ¿Por qué? Porque las personas nos decepcionan. Ahora, una cosa es que las personas nos decepcionan a nosotros y nosotros hemos decepcionado a otras personas. Pero la pregunta es, ¿usted ha decepcionado a Dios alguna vez en su vida? ¿Usted ha decepcionado a Dios? Hemos hecho o hemos pecado aún sabiendo que no tenemos que hacerlo. Todos nosotros hemos hecho cosas aún sabiendo que no estaban correctas delante de Dios. Todos nosotros hemos vuelto a pecar aún cuando ya conocíamos la verdad. Y ayer que estaba leyendo que decía, pero siempre quedaba decepcionado. Aquí está hablando de Dios. Vea lo que dice, voy a repetir. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad y déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el próximo año da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Mire, esta historia Jesús hablaba en parábolas. Parábolas eran historias para ver si nosotros entendíamos. Bueno, la historia es la siguiente. Dice la palabra de Dios que un hombre plantó una higuera y ya llevaba 3 años y dice la Biblia que la higuera no producía ningún fruto. Ni un solo fruto producía y dice la Biblia que el dueño estaba decepcionado. Mire, esta palabra es para nosotros que ya conocemos más hace tiempo la palabra de Dios. Yo quiero que usted haga un análisis de cómo era usted antes de que conociera la palabra de Dios
y cómo es ahora en estos años. ¿Qué frutos usted ha tenido en su vida? ¿Sus palabras ya cambiaron? ¿Usted es una persona más honesta? ¿Usted es una persona que dice la verdad? ¿Usted es una persona que cumple lo que promete? ¿Usted es una persona que ahora está luchando para dejar el pecado o ya dejó cierto pecado? ¿O en estos años usted sigue siendo la misma persona de antes? Usted sigue mintiendo, sigue robando, sigue diciendo groserías. Usted sigue siendo una persona que no lee la palabra de Dios, que no tiene deseo por la palabra de Dios. Yo estaba estudiando la Biblia y yo decía, ¿cómo es posible que hay personas que no tengan ese deseo de leer las Escrituras? ¿Cómo hay personas que no tienen el deseo de leer la Biblia? ¿Sabe por qué una persona no tiene el deseo de leer la palabra de Dios? Porque ella no es cristiana, porque ella no tiene a Dios en su vida. Por eso aquí dice que él quedó decepcionado. Oiga, ¿cuántos días usted puede pasar sin probar alimento? ¿Cuántas semanas usted puede pasar sin comer algo? Dígame, ¿cuántas semanas usted se puede quedar sin comer? Pasan unos días, ¿verdad? Unas horas y usted ya no aguanta. Entonces, si usted pasa días sin leer la Biblia, si usted pasa días sin leer la palabra de Dios, si usted pasa días sin orar, si usted pasa días y usted no habla con Dios, no se comunica con Dios, entonces ahí tenemos un grave problema. Hay un grave problema ahí. Aquí dice la Biblia que habían pasado 3 años donde Dios iba dando oportunidad. Ahora, ojo, hay una sentencia, hay una advertencia. Él dice, le dice el jardinero, Señor, dale otra oportunidad. ¿Quién es el jardinero? Es el Señor Jesús. Él es el que intercede por nosotros. No es nadie más que intercede por nosotros. Solamente el único que intercede por nosotros es el Señor Jesús. Y Él dice, dale otra oportunidad. Y le dice, si da un año más, si da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Y yo estaba leyendo, y eso nos sirve a todos nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos y no dar ningún fruto. Yo no puedo ser cristiano y no hablarle de Jesús a otras personas. Como les decía la semana pasada, nosotros hemos fracasado porque la gente está perdiendo la vida, la gente está muriendo y nosotros no les hablamos la verdad. Usted dirá, bueno, yo les he hablado, no aceptan. Bueno, qué bueno. Pero nuestro deber es seguir siempre hablarle la verdad a las personas. Entonces, vea que esta palabra tal vez sea para usted, tal vez sea para mí, tal vez sea para alguien que nos está viendo, donde Dios nos está dando advertencias. Él quiere frutos en nuestra vida. Usted se da cuenta que en la iglesia o en las iglesias siempre te decían que tenías que dar testimonio. Tú tienes que luchar para dar un testimonio, te decían. Tú tienes que luchar para que des testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Bueno, yo antes era pobre, ahora ya tengo 2, 3 casas. Yo antes no tenía nada, ahora ya tengo negocios, prosperidad. La gente piensa que eso es dar un testimonio y que eso es suficiente. Ah, Señor, mira, yo cuando llegue al cielo, yo voy a presumir que tenía casas, carros, negocios, empresas, que yo prosperé, que yo era muy bueno en los negocios, que yo era una persona muy exitosa. ¿Será que Dios está hablando de eso? ¿Aquí la Biblia está hablando de eso, que tenemos que tener testimonio? No. Aquí está diciendo que nosotros tenemos que dar frutos. Frutos. En el libro de Lucas, capítulo 1, si usted quiere acompañarme, no, perdón, capítulo 3. Versículo 8. Aquí está hablando Juan el Bautista.
Lucas capítulo 3, versículo 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Ya vio? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Dice, versículo 9, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, bueno, voy a repetir aquí, así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué dice Lucas 13 que leímos ahorita? Señor, déjala un año más. Si en este año no produce frutos, entonces la puedes cortar. Mire, nosotros no somos o no fuimos llamados para ser cristianos de adorno. Usted ha visto esas plantas que son de plástico, ¿verdad? Algunas hoy en día las están haciendo que parece que son de verdad. Pero yo soy sincero, no sé usted, ¿le encuentra algún chiste tener un arreglo de plástico? A veces en los aeropuertos, en los centros comerciales se ven bonitos porque obviamente no tienen el tiempo de estarlos regando, de estar podando, de estar haciendo eso. Pero por más bonito que se vea el adorno, pues no tiene vida. Es de plástico. Ahora, hay cristianos que son de plástico. No tienen vida. Y vea que no es casualidad. Aquí Juan el Bautista está diciendo, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, ¿cómo demuestro yo que verdaderamente estoy arrepentido? Con mi forma de vivir? Y eso en Lucas 13 se le llama ¿qué? Los frutos. Los frutos que yo doy. Usted va a ver como incluso hay personas que tienen en su comedor un frutero, pero sus frutas son de plástico. Y yo siempre he dicho, o sea, ¿qué ganan con eso? ¿Qué? A mí no me llama la atención porque no tienen vida. Y usted como cristiano, como conocedor de la palabra de Dios, todos los que estamos aquí, a excepción de la señora, que ya es la primera vez que asiste, pero todos los demás tenemos más de 3 años que conocemos la palabra de Dios. Y si usted no da frutos, déjeme decirle que usted tiene un grande problema. Usted está en peligro de ser cortado y de ser echado fuera. De que porque Dios hace eso. Dios endurece el corazón de una persona. ¿Usted sabía eso? Dios endurece a las personas. El caso de Faraón es un caso que ya hemos hablado. Dice la palabra de Dios, primero Faraón se endurece, dice, no voy a dejar salir al pueblo de Israel. Pero después dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios lo endurece. O sea, si usted escucha la palabra de Dios, Dios dice, tienes que cambiar, tienes que dejar esto, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que abandonar el pecado, tienes que dejar las malas palabras, tienes que dejar las malas prácticas. Dios nos está advirtiendo y nos está dando oportunidades. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios te da oportunidades de cambiar, de dejar lo que tienes que dejar. Y si tú dices, luego lo hago, después lo hago, Dios lo único que va a hacer es endurecer tu corazón más. Y se va a endurecer, y se va a endurecer para que no tengas la necesidad de leer la Biblia. Van a pasar días sin leer la Biblia y no vas a sentir ninguna falta. Van a pasar semanas sin orar y no vas a sentir ninguna falta. Si a alguien de ustedes le está pasando eso, de que pasan semanas
pasan días sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarse, y usted no siente ninguna falta, déjeme darle una mala noticia. No es una buena noticia, es una mala noticia. Su corazón se está endureciendo. Su corazón se está poniendo duro. ¿Y sabe qué es lo que viene después? Empezar a apartarse de las cosas de Dios. Ya no va a tener deseo de congregarse, ya no tiene ese deseo. Ayer estaba leyendo, me puse a estudiar el libro de Hechos. Créeme que a mí, yo les decía el día miércoles que estaba haciendo la reunión, entre más leo la palabra, más me gusta. Entre más estudio las escrituras, más encuentro cosas interesantes. No se me hace aburrido, todo lo contrario. Si es alguien cuando ya, por ejemplo, si usted va en un camino todos los días, ya no le encuentra nada interesante porque se le hace aburrido. Pues yo, en lugar de que la Biblia se me haga aburrida, en lugar de que la Biblia se me haga algo fastidioso, todo lo contrario. Entre más leo la Biblia, más me gusta. Entre más leo la Biblia, más encuentro interesante la palabra de Dios. Entre más leo la Biblia, más siento deseo de estudiarla. Y ayer estaba viendo, repasando, volviendo a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo Dios llamó a Pablo, cómo Pedro predicaba, Bernabé, Pablo, Silas, todo lo que pasaba, y digo, wow, qué hermoso, es la palabra de Dios. Entonces, si usted no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de congregarse, no tiene ese deseo de las cosas de Dios, su tierra, su corazón se está secando, y dice la palabra de Dios que usted va a ser cortado. Y usted dirá, bueno, pues si ese es mi destino, adelante, lo acepto. Esa es otra señal de que usted no está bien espiritualmente. Si no tiene ese temor, como dice la palabra de Dios, que Jesús, Él les habló duro a los discípulos porque Él tenía muchos seguidores, y dice la Biblia que un día Jesús les habla duro, y dice la Biblia que muchos dejaron de seguir a Jesús, se fueron. Y en eso Jesús voltea a sus discípulos y les dice, si ustedes quieren, también pueden irse. Si ustedes quieren, también váyanse. Y en eso respondió Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, si usted que me está viendo, usted que dice, bueno, está bien. Si ya Dios ya no me quiere, no lo va a estar rogando. Bueno, déjeme decirle que entonces su corazón ya está duro. Aquí no está diciendo, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Y voy a repetir el versículo 9, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Vea que aquí está hablando, está diciendo, el hacha está lista. Todo árbol que no dé frutos, o sea, Dios no nos quiere de adorno, Dios no nos quiere para dar solamente testimonios. Ay, Señor, mira, Dios me ha dado muchas cosas, Dios me ha prosperado, por eso Dios está conmigo. No, mucha gente cree que eso significa que Dios está con ella. Dios está conmigo porque yo tengo mucho dinero. Dios está conmigo porque Dios me ha prosperado. Dios está conmigo porque no me falta nada. Dios está conmigo porque yo tengo muchas riquezas. Porque traigo dinero en mi bolsa. Porque soy exitoso en los negocios. Eso no significa nada. Dice la Biblia que si no damos fruto, entonces el hacha está a la puerta, está a la raíz más bien, y seremos cortados. Dios nos va a cortar, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo le invito a que usted analice su vida. Como yo les contaba de una persona que yo le decía que por qué no leía la Biblia.
Hace 8 días les platicaba eso. Una persona que yo le decía que ¿por qué no leía la Biblia? Y me decía, el hecho de que yo no la haga no significa que no lo voy a hacer. O sea, imagínese diciéndole a Dios, Señor, como esas personas que a veces, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Ah, yo sé cuándo te voy a pagar. Y todavía se enojan cuando tú les cobras, ¿verdad? Hay personas que son así, que se ofenden cuando tú les cobras. Entonces, si usted está queriendo, usted le dice, Señor, déjame, yo sé cuándo voy a cambiar, yo sé cuándo voy a dejar lo que tengo que dejar, tú dame chance, yo sé cuándo voy a dejar eso, no me estés molestando, no se preocupe. Dios lo que va a hacer es va a empezar a endurecer su corazón se va a poner cada vez más duro, más duro, más duro, y de repente usted ya no va a tener ganas de leer la Biblia, no va a tener ganas de congregarse, se le va a hacer aburrido, y de repente cuando usted menos se dé cuenta, usted ya va a estar, será apartado, va a ser, ya se va a quedar apartado, ya va a estar lejos de la presencia de Dios. Por esa razón, yo con eso termino. 2 cosas, siempre necesitamos arrepentirnos. Siempre necesitamos estar arrepintiéndonos. Si yo no me arrepiento, entonces mi corazón se va a poner duro. Yo todos los días debo reconocer que le fallo a Dios, que soy pecador. Aunque tal vez usted diga, es que yo no peco todos los días. Sí, yo le creo. Pero aún así debemos reconocer que somos pecadores. Y 2, pedir a Dios que nos haga dar frutos, que cambie nuestras palabras, que cambie nuestra vida, que dígale a Dios, Señor, hazme ser una nueva persona en todas las áreas de mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, todos los días. Que pidamos a Dios que nos haga ser nuevas personas. Porque, como dice Lucas 13, él buscó fruto y se quedó decepcionado. Mire, Dios nos da tantas bendiciones que lo menos que podemos hacer nosotros es corresponderle. A veces Dios dice, yo le doy tanto a él y él a mí no me da nada. Ayer pasé a saludar al pastor donde me invitan a predicar a veces. Están construyendo ahorita compraron un terreno y están construyendo el salón, lo que va a ser el nuevo templo, la nueva congregación. Y él dijo una cosa interesante, dice, yo antes criticaba a las personas que daban mucho. Y dice, pero ahora me doy cuenta, dice que entre más das, Dios más te honra, Dios más te bendice. Dice, muchas veces yo pagaba la renta. Dice, muchas veces yo daba, pues no alcanzaba para la renta, dice, y yo la terminaba pagando la renta. Y dice, ahora que estoy construyendo, dice, he visto la mano de Dios. Dice, me regalan material, me regalan azulejos, o sea, está viendo la mano de Dios. Y yo le dije a mi mamá, claro, cuando tú entre más das para Dios, Dios más te da. Hay una señora, nos estábamos acordando de una señora que ella todos los días que iba a la reunión, hace años, estoy hablando de hace 20 años, ella siempre sacaba un billete de a 100 o de a 200 y daba todos los días que iba. Y Dios la había prosperado tanto. Otra señora también, mi mamá apenas la vio y dice que ya tiene 14 florerías. Cuando ella llegó no tenía nada y ahora Dios la prosperó y tiene 14 florerías la señora. Y por eso yo le decía a mi mamá, es verdad, cuando entre tú más das para Dios, Dios siempre te va a dar más. Él no se queda nada contigo. Él no se queda con nada de lo que es tuyo. Todo te lo da, todo te lo regresa. Entonces Dios muestra su misericordia con nosotros todos los días. Por eso muchas veces nosotros somos malagradecidos con Dios. Nos pesa darle algo, nos duele dar algo, nos quejamos y damos algo, sentimos que nos va a hacer falta. Yo lo he visto y yo, siempre que hago mis cuentas, pago la renta de aquí, pago gastos, todo eso, hago mis cuentas y aún así me está sobrando. Y digo,
Le digo, ayer le decía a mamá, no es otra cosa más que la mano poderosa de Dios. Ayer que me vine en el avión, ¿sabe cuánto pagué del boleto? 400 pesos. 402 pesos en avión. Ni el pasaje más barato que existe es eso. No es Dios, o sea, ¿usted duda que sea Dios? ¿Usted duda que sea la mano de Dios? Es Dios. Y llegué porque no me habían dado asiento. Llegué y me dijeron, le digo, oye, no me asignaron asiento. Dice, ahorita sí, dice, si ya no alcanza, le vamos a dar un vale para comida, le vamos a dar hospedaje y le vamos a dar traslado para el... O sea, me iban a llevar, me iban a hospedar. Ahí en el aeropuerto hay un hotel, que es un holiday, no me acuerdo cuál es. A veces te hospedan ahí o te mandan a un hotel. O sea, si no me hubieran venido ayer, me iban a dar comida, hospedaje y traslado gratis. Dije, ojalá y esté lleno el avión, ¿verdad? Para que me consientan, pero gracias a Dios que estoy aquí. Entonces, Dios quiere que demos frutos, que yo cambie, que yo diga, Señor, todo eso. Déjeme buscar este pasaje que dice, a ver si encuentro, que dice, ¿acaso? A ver, es que este celular anda fallando. Dice, ¿acaso eso no significa? No, está fallando aquí mi celular. Ese celular no, ya no encuentro. Pero bueno, dice, ahorita se lo voy a buscar. Dice la Biblia, todo lo que Dios hace, ¿acaso no significa nada para ti? El libro de Romanos lo habla. O sea, tienes que ver que Dios es bueno con nosotros. Dios nos guarda, nos da. A don Lázaro, ¿qué día lo subieron a piso? Miércoles lo subieron pero ahorita todo está bien, ¿verdad? Ya lo que cabe bien. Entonces vemos la mano de Dios en nuestra vida, hasta en lo más simple. Entonces por eso dice la Biblia, Dios busca frutos en nosotros. Que yo, Señor, mira, tanto que me das, yo lo menos que puedo hacer es darte un poco de lo mucho que me das. Tanto que me das, Señor, tanto que me cuidas, tanto que me guardas. Yo no voy a hablar de esa forma, yo voy a cambiar mis palabras, yo voy a comportarme, voy a llevar una vida limpia, lo más limpio que yo pueda. Voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a congregarme, voy a invitar a otras personas a la congregación para que también conozcan a este Dios. O sea, que Dios no se quede decepcionado con nosotros. Esa es la palabra. Claro, Dios lo sabe todo, pero yo me quedé pensando, dije, ¿cómo la Biblia habla? Que Dios se decepciona. Y sí, y no es porque Él no sepa lo que va a pasar, sí, pero Dios dice, todo lo que te doy, y aún así tú no quieres dar nada. Demos nuestra vida, o sea, todo lo que podemos dar a Dios es nuestra vida, todo. Entregue su vida, su ser, su corazón, su familia, todo lo que nosotros tenemos es de Él. Todo déselo a Él. No hay nada que no le pertenezca a Dios, por eso entregue toda su vida, su economía. A veces nos pesa, es que si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo ayudo, me va a hacer falta. Dios, Señor, perdóname, no te voy a dar porque me va a hacer falta. No, yo me acabo de comprobar esta semana. Yo veo cómo Dios multiplica, o sea, si alguien duda o alguien no cree que se multiplicaron los panes y los peces, pues ese es el problema de usted. Pero si yo sí creo cómo Dios multiplica hoy en día. No que yo diga, aparecieron en mi cuenta miles de pesos, no. Que no estaría mal, ¿verdad? Que alguien se equivocara, por ahí un riquillo se equivocara y en lugar de depositar a otra persona, me depositara a mí, pues no estaría de más, ¿verdad? No me caería mal que me depositaran ahí ese dinero, pero Dios, acuérdese lo que le dijo Elías, tu harina y la viuda, ¿verdad? Elías le dijo a la viuda, tu harina y tu aceite no se acabará. Todos los días había una multiplicación, entonces demos frutos porque si no, el hacha está ya a la raíz. Yo no tengo ganas de orar. Como ya les decía, un pastor oraba, Señor, dame ganas de leer la Biblia. Señor, haz que tenga ganas de leer la Biblia. Haz que tenga ganas de orar. Haz que tenga ganas de congregarme. Haz que tenga ganas, o sea,
Nunca, porque mire, ¿usted cree que a nuestro cuerpo le dan ganas de eso? No. Ahorita, si fuera por mí, yo estaría durmiendo, estaría descansando, estaría haciendo otras cosas. Pero pidámosle a Dios ganas, deseo de leer la Biblia. Yo le decía ayer en la noche a Dios, Señor, yo soy el alfarero. Yo soy el barro, perdón, y tú eres el alfarero. Porque así dice la Biblia, que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Entonces yo le decía, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Cámbiame a tu manera. Moldéame a tu manera. Tú eres el dueño de todo. Entonces, démosle a nuestro Dios la honra y la gloria, la alabanza y la adoración en nombre de Jesús. Amén. Entonces, para finalizar, leímos Lucas 13 y Lucas 3, que siempre tenemos que estar arrepintiéndonos. Siempre tenemos que estar arrepintiendo. Cuando hay un accidente, muere un creyente y un no creyente. Cuando se cae un avión, puede morir cristianos y no cristianos. O sea, las tragedias pueden pasar en cualquier persona. Pero lo que nos prepara nuestro Señor Jesús es estar siempre preparados, siempre arreglando nuestra vida con Él. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde, le proteja. Que el Señor le dé gracia, bondad y misericordia. Que el Señor bendiga su vida y su familia en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo a Juan que nos está viendo. Un buen abrazo al señor Lázaro. Que todo esté bien. Está en las manos de Dios y todo va a salir de acuerdo a nuestro Señor haya decidido, ¿verdad? Descansamos en Él, confiamos en Él y creemos que Él tiene el control de todo. Un fuerte abrazo, bendiciones. Hasta la próxima semana, hasta la próxima transmisión en nombre de Jesús.